El presidente del Congreso le está pidiendo al gobierno suspender los diálogos con narcotraficantes. Es interesante esto porque cualquiera se preguntaría, pero la paz total tiene que ser con todos. Este capítulo de la paz total ha sido bastante polémico, sobre todo por aquellos que no son actores del conflicto, sino en este caso se terminarían beneficiando narcotraficantes puros. En las negociaciones que se harían, se ha podido conocer por parte del Ministerio de Justicia ofertas para pagar bajas penas en Colombia, 0 extradición y hasta poder mantener el 6% de sus fortunas ilícitas. Senador Roy Barreras, gracias por atendernos. Señor presidente del Congreso, buenos días. Buenos días, Julio, a usted, al equipo, a todos los oyentes de las familias colombianas que nos dejan entrar a sus hogares. Gracias a la W a esta hora de la mañana. Senador, ¿se puede llegar a una paz total sin estos señores? Esa pregunta es clave. La paz total implica, primero que todo, un Estado fuerte, legítimo, capaz de acordar esa paz total. Cuando el Estado se debilita o pierde legitimidad o se cuestiona, no tiene la fuerza, la capacidad para que la paz sea una realidad. Los últimos hechos que hemos venido denunciando desde hace semanas es la intermediación, seguramente alguna de buena fe, otra de mala fe, con diálogos clandestinos con narcotraficantes en las cárceles, en las calles, en restaurantes. Eso, por supuesto, ha desvirtuado lo que usted bien llama ese capítulo de la paz total. Pero además esas conversaciones con narcotraficantes no son necesarias, son inútiles y dañinas para el noble propósito de la paz del presidente Petro. Hay una ley de sometimiento a la justicia o de desmantelamiento de las bandas criminales que está en trámite, ahora en manos del Consejo de Política Criminal y pronto, espero, en manos del Congreso. Es lo que el Estado debe hacer, lo dijimos desde el 7 de agosto en la posesión del señor presidente. El Estado le dice a los narcotraficantes, a las organizaciones de crimen común organizado, esto es lo que hay, aquí hay una ley con beneficios, una ley que les permite salvar sus propias vidas, dejar de ser asesinados por sus cómplices, dejar de estar en el ambiente de la guerra, dejar de ser perseguidos por el Estado, sométanse a la justicia, obtengan esos beneficios, dejen de matar, dejen de hacer daño a los colombianos. Y por supuesto habrá unos narcotraficantes que acogen esa ley de beneficios y entonces la Fiscalía General de la Nación administrará el procedimiento para ese sometimiento a la justicia. Para eso no se necesitan conversaciones clandestinas en las calles, ni en los restaurantes, ni en la oscuridad de las celdas. Para eso se necesita solo aprobar la ley. En cambio, creo que el noble propósito de la paz, que acompañamos absolutamente el presidente Petro, debería concentrar sus esfuerzos en los diálogos con las insurgencias. Tengo una gran ilusión de que por primera vez en la historia un gobierno de mayoría de izquierda democrática se ha visto por el ELN como la oportunidad de pasar ellos también a la historia con constructores de paz y no como una organización que después de 60 años degeneró en narcotráfico y en violencia pura. Creo que el proceso de paz con el ELN puede salir adelante y allí deberían concentrarse los esfuerzos. Sí, presidente Roy Barreras, sin embargo, hoy, aunque usted dice no son necesarios, sí están en marcha por parte del gobierno nacional esos acercamientos con estructuras que tienen relación y vinculación con el narcotráfico. Le hablo, por ejemplo, del Clan del Golfo, con el que hay en desarrollo un cese bilateral del fuego. Usted hace una petición puntual al gobierno nacional y es que suspenda estos acercamientos. ¿De qué pueden estar hablando el gobierno nacional y estos grupos cuando, como usted bien lo menciona, no hay una ley de sometimiento que prometió el gobierno nacional y que ni siquiera ha sido radicada ante el Congreso de la República? Es que la fortaleza de cualquier Estado de Derecho es el monopolio exclusivo del uso de la fuerza y la legitimidad en el uso de esa fuerza. Por lo tanto, con los narcotraficantes, que son grupos ilegales de delincuencia común, no se negocia nada y mucho menos se negocia la ley. El Estado hace una oferta generosa de beneficios que la sociedad, a través del Congreso, aceptará o no, y que luego será una oportunidad para que ellos puedan recuperar sus propias vidas y dejar a Colombia en paz. Pero no se negocia la ley con ellos en las celdas ni en las calles, y mucho menos con un montón de intermediarios que han salido mal, como resulta evidente, y que por supuesto le hacen daño al propósito central de la paz total. Así que las conversaciones no son necesarias, pero además usted ha dicho ahora, y es muy importante esa apreciación, que hay en marcha un cese de fuego. No hay ningún cese de fuego. Usted ha visto lo que está ocurriendo en Caucasia. Usted
Ustedes entrevistaron ayer al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de manera valiente denunció cómo todas esas movilizaciones son infiltradas por grupos ilegales que por supuesto les interesa pescar en río revuelto. Son parte de los colombianos equivocados. Primero los grupos violentos, que piensan que desestabilizar un gobierno es buena idea, porque por supuesto si hay caos es el escenario preferido para el crimen organizado, para ganar territorio y para ganar poder. Pero no son los únicos, los grupos ilegales. Hay dirigentes políticos también equivocados a esta hora. Se equivoca el presidente Pastrana, por ejemplo, sumándose a las voces de la extrema derecha diciendo que lo que hay que hacer es un juicio político, que nos conduzca al caos, a no resolver el claro reclamo popular de un país injusto que hay que canalizar a través de las reformas y sacarlas adelante. No, el país no puede andar de escándalo en escándalo, sino de reforma en reforma. Mis compañeros del Pacto Histórico, tenemos todos un mandato popular y hay que blindar el cambio, pero blindar el cambio es blindar las instituciones. Cuando hay incertidumbre, a los colombianos nos corresponde blindar las instituciones, apoyar las Cortes, la Presidencia, apoyar a la Policía Nacional, que fue humillada en ese episodio verdaderamente trágico del Caquetá, y que no puede volver a repetirse, no puede repetirse la humillación de la Policía Nacional, porque es el símbolo del monopolio de la fuerza del Estado. Senador Barreras, estas críticas que usted hace pues caen en dos despachos, el del Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda y el del Ministro de Defensa Iván Velázquez. ¿Para usted es necesario un relevo en esos dos puestos, en la Alta Consejería y en el Ministerio de Defensa? Lucas, en primer lugar, más que críticas, yo estoy haciendo unas propuestas que es mi obligación. Tengo una investidura transitoria que es la de presidente del Congreso. Dije cuando me posesioné que tengo obligación con el mandato popular de más de 11 millones de colombianos, que no vamos a defraudar con las reformas. Pero también tengo obligación con la otra mitad de Colombia que no votó con nosotros y que hoy tiene temores, incertidumbres y debe ser escuchada. Entonces, las propuestas que estamos haciendo son simples y claras. No más negociaciones clandestinas, ni oficiales ni extraoficiales con los narcos. Acompañemos la reforma de sometimiento a la justicia y que esa sea la oferta para esos grupos delincuenciales que tienen beneficios, y concentrémonos en la paz, con las insurgencias, especialmente con el ELN. Esa es una propuesta, no es una crítica. Y estoy haciendo otra que no puedo dejar de señalar. No pueden legitimarse las expresiones violentas de justicia por propia mano. Eso ha venido ocurriendo hace mucho rato. Cuando un grupo, una multitud hace una asonada y además secuestra a unos policías y los humilla y los insulta y los veja y se asesina uno de ellos y en la refriega termina muerto otro campesino, todo eso implica que no hay en ese momento control de la fuerza legítima del Estado. Eso no puede volver a ocurrir y no puede legitimarse, porque por supuesto el reclamo popular es necesario, es justo, pero debe ser pacífico. Las formas violentas tienen que ser desautorizadas, así se revistan de cualquier otra etiqueta, porque mañana entonces tendremos no solamente la guardia indígena, la guardia campesina, la guardia cimarrona, sino la guardia ganadera y no sé cuántas guardias más. Es decir, cada colombiano que se le ocurra que tiene motivos para protestar hace justicia por propia mano, y ese es el caos, la anarquía. Yo estoy haciendo una propuesta que se quede completamente claro que no se legitima ninguna forma de justicia por propia mano y que por tanto hay que recuperar la autoridad y la legitimidad en manos de la fuerza pública, respaldando su actuación y protegiéndola. Es decir, que usted considera que el señor ministro del Interior, hablando de un cerco humanitario, está legitimando la acción de esas organizaciones. El ministro del Interior, Julio, estuvo 3 días con sus noches metido en la selva, en el Caquetá, y yo creo que hay que comprender la circunstancia de estar en medio de 5.000 personas en un ambiente agresivo, en un ambiente difícil, donde estaban secuestrados unos policiales y donde por supuesto en ese entorno hay no solamente mucha presión, sino también elementos de juicio que no tenemos los que opinamos desde afuera. Pero más de las 5.000 personas que se supone estaban allí en esa zona, en esa zonada violenta, pues nosotros 49 y más millones de colombianos lo que vimos fue la humillación de la fuerza pública. Unos policiales que son jóvenes campesinos insultados, vejados, amenazados, que les quemaron sus pertenencias. Y por supuesto la humillación de la fuerza pública es la humillación del Estado de Derecho. Eso implica una descalificación absoluta. Yo entiendo la labor del ministro como cuando hay un incendio, Julio, hay que apagar primero el incendio, pero hay que mirar qué lo causó para que no se repita en otras partes. Y lo que está causando estos incendios es que aparentemente el uso de la justicia por mano propia está haciendo carrera. Entonces hacen un paro y tumban árboles y bloquean una carretera en Caucasia, en la vía Medellín,
y les parece que eso es parte de la protesta pacífica. No es pacífica, porque violenta los derechos de los demás. Pero eso hay que llamarlo por su nombre. Yo entiendo que usted entienda la desesperación del ministro por apagar el incendio, pero seguir defendiendo el cerco humanitario es seguir defendiendo lo que usted está criticando. Es que yo no sé quién está defendiendo ese eufemismo, esa expresión. Yo he sido claro desde el día de ayer. El ministro del Interior sigue defendiendo que allí había un cerco humanitario. ¿Allí había un secuestro o no? Eso es lo que yo dije ayer. Estoy convencido que hubo no solamente una sonada, sino un secuestro y también un asesinato o 2 asesinatos que deben ser investigados por la Fiscalía. Ese exceso de fuerza ilegítima que termina por tomarse como costumbre en muchas partes del país, porque es que este no es un episodio aislado, es quizá el más visible, porque hubo el secuestro de más de 70 uniformados policiales y su humillación, pero está ocurriendo en el norte del Cauca desde hace semanas. Han asesinado trabajadores de fincas, de ingenios, ha habido confrontaciones, las hay ahora en Antioquia, las hay en otras partes del país. No puede legitimarse ni aceptarse que haya ninguna justicia por propia mano, porque para eso está la fuerza legítima del Estado. Si no hay fuerza legítima del Estado, no hay Estado de Derecho. La definición más elemental del Estado de Derecho es la autonomía y la capacidad del Estado de ejercer la fuerza legítima de manera monopólica. El monopolio de la fuerza no se puede desvirtuar entregándole ese poder para que reemplace a la policía. Voy a ponerle un ejemplo, que no fue violento afortunadamente, pero que simbólicamente es un error. En los diálogos regionales vinculantes en muchas ciudades capitales, la policía fue reemplazada por la Guardia Indígena. Eso no puede ocurrir. La Constitución y la ley le entrega a esos colombianos el deber de controlar el orden público y no se los ha entregado a nadie más. Por eso mi petición, mi propuesta es que quede claro que no se vale ninguna forma de justicia por propia mano, porque puede tener reclamos justos, pero la violencia nunca es justificable. Señor presidente del Congreso, quedó también pendiente la respuesta a la pregunta de Lucas, y se la voy a concretar porque usted ya en el pasado, a propósito de lo mismo, usted se refirió a Juan Fernando Petro, pero estamos ahora ante un nuevo escenario. Y ese escenario pues va de la mano de un hombre seguramente el mejor intencionado en llegar a un acuerdo de paz. Es nuestro alto comisionado. Pero hay una relación directa con Juan Fernando Petro, excúseme doctor Cristo, con Juan Fernando Petro. Y pues volvemos al tema que a usted le preocupa, es con quién ha estado hablando en las cárceles. Eso pues él lo defiende. Considera que hay una exageración, ha criticado a su hermano, el señor presidente, pero no es un secreto que el comisionado ha trabajado de la mano con él y según algunas transcripciones que se han conocido, pues prácticamente él reporta a él porque él fue el que lo sugirió para ese cargo. La pregunta de Lucas es válida. ¿A usted le parece que él en este momento, en estas circunstancias, puede seguir en ese cargo? La pregunta es completamente válida, Julio, pero también pido a los oyentes y a ustedes la comprensión desde la responsabilidad de la presidencia del Congreso. Es fácil, digamos, atizar hogueras. Yo le pido a mis compañeros del pacto, a algunos sectores radicales, que no solo de atizar hogueras, sino de impulsar las reformas. Hay decenas de parlamentarios elegidos con ese propósito. Hay que hacer reformas sensatas. Y a la extrema derecha le pido también que no atice la hoguera, porque eso no nos lleva sino a mayores confrontaciones. Y en ese camino, yo lo único que puedo decir es que respeto absolutamente el foro presidencial para designar a sus colaboradores. Él tendrá sus criterios para nombrarlos, para mantenerlos, para haber sacado a algunos ministros, y uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con esas decisiones, pero por supuesto hay separación de poderes y yo no puedo, ni más faltaba, violentar ese fuero exclusivo del presidente. Él debe tomar las decisiones, él es el que tiene la potestad para hacerlo. Claro, senador Roy Barreras, pues siguiendo con lo que ha pasado en las últimas semanas, yo quiero que hablemos de Nicolás Petro, el hijo del presidente, porque aunque el presidente dijo o pidió más bien a la Fiscalía que lo investigue y que tome las decisiones pertinentes, pues el señor Nicolás Petro hace parte del pacto histórico, es diputado por el Atlántico, estaba haciendo campaña, estaba teniendo reuniones y de hecho habla también de reuniones con ministros a los que supuestamente les pidió puestos. Los ministros han dicho que no, pero pues hay que investigar. Yo quisiera preguntarles del pacto histórico, usted como miembro del pacto histórico, ¿qué se debe hacer? Si se le va a pedir al señor la renuncia o qué se va a hacer con Nicolás Petro.
Primero, una precisión. El diputado Nicolás Petro no se eligió en la coalición del Pacto Histórico porque esa coalición no existía. Yo quiero recordar que hace 4 años, en la campaña presidencial, 1 año después, en las regionales, lo que existía era la Colombia Humana. El Pacto Histórico apareció hace apenas 2 años, cuando nosotros llegamos a proponer que hubiese una coalición de centro-izquierda que le permitiera a Colombia un gobierno progresista, pero con la moderación suficiente para no hacer cambios abruptos. Es lo que estamos proponiendo ahora. De manera que será responsabilidad del partido que lo avaló, que creo, no quiero equivocarme, fue en su momento la Colombia Humana tomar decisiones sobre esas conductas y sus comités de ética. Pero aprovecho su pregunta para hacer un llamado a los partidos de gobierno, a todos, empezando por el Pacto, por el Partido Verde, también los partidos aliados. Hay una oportunidad histórica ahora, que es responder a ese deseo de cambio y hacer una cosa que es aparentemente difícil, pero que es la oportunidad de hacerla. Cambio con moderación, cambio con responsabilidad. Los partidos hoy tenemos la obligación de ofrecerle a Colombia tranquilidad, certidumbres, pero también respuesta al reclamo popular. Es que hay un país injusto. Hay 3 millones de colombianos que no se van a pensionar nunca. Necesitan un mínimo vital pensional. Hay 7 millones de personas en el desempleo y en el rebusque que necesitan una reforma laboral para ellos, no solo para los sindicatos. Hay que garantizar que la gente tenga la posibilidad de un mejor sistema de salud, sin destruir lo que existe. Los partidos de gobierno, todos, empezando por el Pacto, tenemos la obligación y la oportunidad de responder a ese clamor popular con reformas sensatas. Cambio con moderación es la respuesta. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en esta hora de incertidumbre. Dar claridad, tranquilidad y acción. Aprobar las reformas. Pues ojalá que así sea y que se pueda superar este momento de incertidumbre y esta semana pues tan convulsionada. Le deseo muchos éxitos en ese propósito y gracias por atendernos, señor presidente del Congreso. Con mucho gusto. Muchas gracias a W y feliz día para todos los oyentes. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.